a hablar de algunos conceptos básicos relacionados con los estándares y métricas para el desarrollo del software. El primer concepto que vamos a tocar es la calidad. La calidad es un concepto subjetivo, pues está relacionada con percepciones de cada individuo para comparar alguna cosa. Estas necesidades y expectativas influyen directamente en esta definición. Se refiere a la capacidad de poseer un objeto para satisfacer necesidades implícitas o explícitas, según un parámetro o cumplimiento de requisitos en cualidades. El siguiente concepto que vamos a analizar será la calidad enfocada al software. Bueno, en el área de software se refiere a una medida en que un producto o sistema de software satisface los requisitos especificados y las expectativas de un usuario. Implica la entrega de un producto sin defectos, confiable y eficiente y seguro que cumple con estándares y normas establecidas, según sea el caso. La calidad del software es crucial para garantizar la satisfacción del cliente, la eficiencia operativa y la confiabilidad de un sistema. El siguiente concepto que vamos a ver es este estándar en el área del software. En el área del software, los estándares son normas y pautas establecidas que se utilizan para garantizar la calidad, la seguridad y la eficiencia en el desarrollo, la gestión y el mantenimiento de este software. Estos estándares proporcionan un marco común que facilita la colaboración entre diferentes equipos y organizaciones. El siguiente concepto que veremos es norma. El concepto en el área del software, una norma se refiere a una especificación técnica o un conjunto de directrices que se establece con criterios para el desarrollo, la implementación, la interoperabilidad o la gestión de software. Estas normas son elaboradas por organismos de normalización reconocidos internacionalmente, como por ejemplo aquí tenemos la International Organization for Standardization (ISO) o el Institute of Electrical and Electronics Engineering, que es la IEE. El concepto que vamos a ver es la normalización enfocada al software. En el área del software se refiere a un proceso de establecer y aplicar normas. Este proceso tiene como objetivo principal proporcionar un marco común y uniforme para el desarrollo del software. En el ámbito del software abarca diversos aspectos, incluyendo la ingeniería de software, la gestión de proyectos y la seguridad de información, entre otros temas relacionados. El siguiente concepto que vamos a ver más bien serán los organismos internacionales estándares para la calidad del software. El primero que vamos a describir es la Internacional Organización para la Estandarización, de la que ya habíamos hablado anteriormente, que es ISO. Para esta organización, los estándares más relevantes es la ISO 2500 o 25000, la ISO 9126, que se refiere a la calidad del producto de un software. Entre ellos también está la ISO 12207 o 12207, que es el ciclo de calidad, o más bien el ciclo de vida del software. De ahí sigue la ISO 27001 o 27001, que es la seguridad de la información. El siguiente organismo que veremos es el Instituto Electrónico para Ingenieros, la IEEE. Bueno, aquí estos estándares relevantes es la IEE 829, que es la documentación de pruebas para el software. El siguiente estándar que también es de la IEE es la 1063, que es la ingeniería de requisitos de software. El tercer estándar es la IEE 730, que son planes de aseguramiento de la calidad del software. El siguiente organismo que veremos es Capability Management Integration, el CMMI, otro organismo internacional para los estándares y la calidad del software. No es como tal un estándar ISO, sino que es un modelo de mejora de procesos que aborda el desarrollo y la gestión de productos y servicios, incluyendo obviamente el área de software. El siguiente
organismo internacional es la International Electronic Commission, IEC. De este organismo surgen los siguientes estándares, que es la IEC 62304, es la norma de software para dispositivos médicos. La siguiente norma es la IEC 61508 o 61508, que se enfoca en la seguridad funcional de sistemas eléctricos, electrónicos y o programables. El siguiente tema que abordaremos son las métricas de un proyecto y un ejemplo, por así decirlo. Las métricas a nivel de proyecto, en primer lugar, vamos a ver el costo total del proyecto, que se abrevia como CTP. La definición, en definición, esta métrica es la suma de todos los costos asociados con el desarrollo de un software, como por ejemplo el total de horas de trabajo multiplicado por la tarifa horaria de los miembros del equipo. Como por ejemplo una aplicación, podemos deducir el total de horas que llevó a cabo la realización de ese proyecto por la tarifa honoraria de cada uno de los miembros del equipo, dependiendo su rol y su experiencia más que nada. La siguiente métrica de la cual vamos a hablar es el tiempo de desarrollo. La definición de esta métrica es el tiempo total necesario para completar el proyecto. Ejemplo, el número total de días transcurridos desde el inicio hasta la entrega del proyecto. Seguimos con el ejemplo de la aplicación. Se contará el tiempo total desde que inició el proyecto hasta que ahora se terminó, y de ahí se sacarán las horas, y estas horas nos darán cuál es el tiempo del desarrollo. Y por último, tenemos la tasa de rotación del personal. Ejemplo, o más bien la definición, es el porcentaje de cambio del personal durante el proyecto. Y su ejemplo sería el número de empleados que dejaron y al final se retomaría el total de empleados que hubo. Esto multiplicado por 100. Las siguientes métricas que vamos a ver son las métricas del proceso. En primera instancia tenemos la eficiencia de la prueba de código. La definición de esta métrica es el porcentaje de código que se prueba a comparación con el código total. El ejemplo de esta métrica sería las líneas de código probadas entre el total de las líneas de código por 100. La siguiente métrica de proceso sería el índice de correcciones por defecto. La definición de esta métrica sería el número de correcciones realizadas después de la entrega en comparación con el total de correcciones. Ejemplo, el número de correcciones post-entrega entre el total de correcciones por 100. Y por último, la última métrica de proceso es la productividad del desarrollador. En definición, el número de unidades de trabajo completadas por cada desarrollador, y el ejemplo sería el total de unidades de trabajo entre el número de desarrolladores. O por ejemplo, si el número de unidades fue 9 y el número de desarrolladores fueron 3, se supone que la productividad del desarrollador, dependiendo de su experiencia, debería de ser de 3 módulos cada uno. Y por último vamos a ver las métricas del producto. La definición de la primera métrica del producto es la densidad de defectos. La definición de esta métrica es el número de defectos por tamaño de código función. Ejemplo, el número total de defectos entre el tamaño de código en líneas por 1000. La segunda métrica de producto que vamos a definir es la complejidad ciclomática. En definición, la medida de la complejidad del código. Por ejemplo, el número de regiones ciclomáticas en una función. Esto dependiendo también de la experiencia y de las habilidades del programador, se va a definir la complejidad del proyecto. Y por último, vamos a ver la métrica de cobertura de código. La definición de esta métrica de producto es el porcentaje de código que es ejecutado por pruebas. Ejemplo, las líneas de código ejecutadas por pruebas entre el total de líneas de código por 100.
Este porcentaje de cobertura de código tiene que ver más bien también con el ámbito de pruebas, tanto pruebas que se hacen en el software comunitarias hasta otro tipo de pruebas que se realizan según lo crea conveniente el equipo. Y eso sería todo. Muchas gracias por su